El mensaje de esta mañana lo he titulado El mensaje más importante del mundo. El mensaje más importante del mundo. Y es que toda palabra, mensaje, discurso, incluso hecho, tiene un impacto, tiene unas consecuencias y tiene también un efecto inmediato o futuro. Estamos rodeados de personas imperfectas, con muchos fallos, con muchos defectos, y la iglesia también está llena de todos nosotros, ¿no? Pero es que las palabras tienen poder, las palabras tienen efectos positivos y negativos. ¿A cuántos de nosotros alguna vez nos dijeron, es que no vales para nada? Y eso nos marcó. ¿A cuántos de nosotros, familia, nuestra propia familia, amigos cercanos nos dijeron que no vas a llegar lejos, Así, con tu forma de ser, con tu carácter, con tu cabezonería, con tu orgullo, con tu dejadez, con tu personalidad inquieta, no vas a llegar a ningún lado. Y cómo esas palabras hacen eco en nuestros corazones. Cómo a lo largo de los días, las semanas, los meses, los años, pueden seguir haciendo en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es que las palabras tienen poder. Pero en esta mañana quisiera traeros la palabra, el mensaje más importante de este mundo. Y me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has hecho algo que has puesto todo tu corazón, todo tu empeño, todas tus fuerzas y has visto que no valió la pena? Pusiste tu confianza en aquella persona que creías que no te fallaría y te falló. Pusiste todo tu tiempo en ese negocio que creías que iba a prosperar y se quebró. Pusiste todo tu cariño, toda tu atención en ese trabajo, estudio, y no llegó a buen puerto. ¿Cuántas veces hemos puesto todo nuestro corazón en algo que no ha merecido la pena? Hemos invertido tiempo, dinero y nuestro corazón y no surgió como pensábamos. Y es que, como dice Francis Chan, un famoso predicador norteamericano, dice, no hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no valen nada para la eternidad. No hay mayor fracaso que tener éxito en las cosas que no valen para la eternidad. Aquí en esta tierra, las palabras, lo que hacemos tiene un impacto y unas consecuencias. Pero no se nos olvide de que en nuestros corazones hay sed de eternidad. Nuestra alma desea esa vida eterna. Y es curioso porque está tan metido en nosotros, como dice la palabra, de que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Es curioso porque mi prima Sofía, que su padre ateo, su madre nunca le ha enseñado nada acerca de Dios, en el colegio menos, pero hace años, cuando ella tendría como 4 añitos, algo así, mi abuelo tuvo un ictus, cáncer de colon y se las vio canutas. Y me acuerdo que mi prima me dijo, primo David, y dice, yo no quiero que el abuelo muera, pero si el abuelo muere, yo sé que va a ir al cielo. Y yo en ese momento pensé y dije, a ver, ¿por qué dices eso, Sofía? Sí, porque en el cielo
es donde pertenecemos. Ahora, eso podría ser normal en un niño, en una niña, que sus padres pues son cristianos, le enseñan acerca de Dios, del cielo, del infierno. Sería normal, pero en este caso no era así. Pero internamente en esa pequeñita ya estaba ese sentir de eternidad, de una vida más allá del espacio-tiempo en el que estamos. Entonces, no tiene ningún mérito tener éxito en aquello que nos abandonará y se quedará aquí en esta tierra. Por lo tanto, y en el nombre del Señor Jesús, os traigo el mensaje más importante del mundo. Y he dividido este título, esta predicación, en 3 puntos. El primero, maestro del pueblo. El segundo, maestro venido de Dios. Y el tercero, el mensaje más importante. Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, y voy a estar leyendo del 1 al 15. Y dice así: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo entonces puede ser esto? Versículo 10, Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo entonces creeréis si os hablo de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. El primer punto, maestro del pueblo. Y aquí hay un detalle muy importante y vamos a adentrarnos un poco en ese primer siglo. Un maestro del pueblo de Israel, de la Torá, de la palabra. No era un maestro de clase, de universidad o de escuela dominical. Era una persona que literalmente toda su vida giraba en torno a la palabra de Dios y la enseñanza de su palabra a la gente, a los discípulos. Ahora, se nos dice que Nicodemo era un hombre prominente. De hecho, su nombre en el griego significa victorioso sobre su gente, sobre su pueblo. O sea, era la típica persona que el significado de su nombre hacía justicia con su realidad. Pero aquí sucede algo muy raro. Porque siendo un hombre prominente, con gran influencia y gran respeto y honra por parte de todo el pueblo de Israel. No era de un pueblecito, de una aldea, no, era de todo Israel. Hay un rabino que se ha dado a conocer hace escasos 3 años llamado Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret.
carpintero, albañil en aquella época, que trabajaban con piedra y madera. Y de repente le dice, maestro bueno. Ahora, este maestro se dirige a Jesús halagándole, oye, maestro, esto que tú haces no puede hacerlo nadie si Dios no está con él. Pero ¿qué le dice Jesús? En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí es cuando uno dice, pero a ver, Jesús, yo te estoy diciendo que qué día hace y tú me estás diciendo que tienes hambre. Estás mezclando el tocino con la velocidad y no puedes. Si yo te digo de que cómo es posible que sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales, te estoy halagando y tú lo que me estás diciendo es que nadie puede entrar en el cielo, en el reino de los cielos, si no nace de nuevo. ¿Por qué? Vamos a seguir viendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Nuevamente el maestro haciendo preguntas porque no entendía. Pero Jesús se sorprende y le dice, ¿pero acaso tú no eres maestro campeón? ¿Acaso tú no deberías saber esto? Es el ABC. Es como si un entrenador de fútbol le pregunta a otro, oye, cuando sale el balón por la banda, ¿qué hay que sacar? ¿Con la mano o con los pies? Fútbol 11. Es una pregunta que desencaja por completo. Pero aquí tenemos a un maestro del pueblo, a una persona que había sido puesta y reconocida por el pueblo, hablando con un maestro puesto por el cielo. Y ahora quiero haceros una pregunta. Nicodemo no sabía que era nacer de nuevo. De hecho dice, pero ¿cómo yo siendo viejo, Jesús, puedo volver al vientre de mi madre? ¿Cómo es eso? Explícamelo bien. Nicodemo no lo entendía, siendo maestro de Israel. Pero quiero preguntarte a ti en esta mañana, ¿entiendes qué significa nacer de nuevo? ¿Conoces el significado? Pero más allá de simplemente conocer intelectualmente y poder repetirlo como un papagayo, ¿has experimentado las implicaciones del nuevo nacimiento? Porque lo que Jesús está haciendo aquí es preparar el camino para dar el mensaje más importante, el más trascendente, el que afecta a nuestra tierra, a nuestro caminar aquí y al que afecta a nuestra eternidad. ¿Has experimentado el nuevo nacimiento? Pero ahora vamos a ver a ese maestro venido de Dios, a Jesús. Nicodemo, como muchos otros, reconocían la autoridad de Jesús, hasta el punto de decir, hace señales, paréntesis, el maestro enseñaba, no hacía milagros. Un buen maestro enseñaba bien, tenía su escuela de discípulos, o podía no tenerla reconocidamente, pero tenía sus discípulos. Pero aquí aparece un desconocido que de repente no simplemente enseña a multitudes y las multitudes le escuchan, sino que hace milagros, hace sanidades, levanta a los muertos resucitan, el cojo anda, los ciegos ven, los sordos oyen. Y esto hace
referencia a una de las profecías del Antiguo Testamento que hacía referencia al Cristo, al ungido de Dios, que haría esos milagros. Y aquí aparece un maestro, no del pueblo, sino del cielo, puesto por Dios mismo. Pero ahora bien, no simplemente para decirnos qué hacer o no hacer, o cómo, sino para dejarnos un ejemplo de vida y mostrarnos el camino que andar. Jesús fue completamente diferente a todo el resto de los maestros que han habido y que habrán. Sus enseñanzas no simplemente han trascendido a lo largo de los siglos, sino que su tumba está vacía. No hay ningún otro maestro, persona, líder religioso que haya podido vencer a la muerte, solo Jesús. Aleluya. Lo cantábamos, bendecimos y exaltamos, y no estamos tontos rebotando con nuestras palabras al techo, sino que nuestras alabanzas trascienden el techo, trascienden los 5, 10, 11 pisos que pueda haber aquí encima, trasciende el cielo, trasciende las nubes, la atmósfera, llega al trono de la gracia de Dios, porque Jesús vive. Aquel maestro, aquel rabí, era más que un carpintero, era más que un rabino, era más que un mero hombre, porque era 100% hombre y 100% Dios. Y nuevamente, ahora os quiero preguntar, ¿conocéis al Jesús maestro? Es fácil, simplemente tienes que abrir la palabra de Dios y leer sus enseñanzas en los evangelios. Pero este relato del nuevo nacimiento aparece en Juan. En el Evangelio de San Juan, que a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, es un evangelio con otro enfoque. Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos, con una misma óptica, un mismo enfoque. Están todos cortados por el mismo patrón. Pero Juan no. Juan es diferente. Juan está aparte. El mismo mensaje, pero un énfasis más cristológico, más cristocéntrico. Tiene el énfasis de presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Por eso comienza, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Comienza haciendo una defensa de la divinidad de Jesús como el Logos corpóreo, como ese ser eterno, como ese Dios encarnado. Y aquí lo que sucede es que empieza a enfatizar la enseñanza del nacimiento de nuevo, pero que la liga, la enlaza, la une, la conecta con el reino de Dios, con el cielo. Pero asimismo esa va unida a nacer de nuevo. Por lo tanto, vemos aquí al Jesús maestro, que no simplemente es un maestro de la moral, no simplemente enseñó qué hacer y qué no hacer, no robes, no mates, no mientas, sino que mucho más allá de un mero maestro de la moral, fue también el ungido, fue el enviado por los cielos. Y ahora te quiero preguntar, ¿conoces al Jesús ungido? ¿Conoces al Cristo que ya se sale de las páginas de la Biblia, que ya salta de entre las letras y comienza a ser personal? Pero mucho más allá de conocer al Jesús maestro, al Jesús Mesías ungido, ¿conoces al Jesús Salvador? Porque Jesús principalmente no vino simplemente para mostrarnos un camino
por el que andar. No fue un mero maestro, fue mucho más. Hizo milagros, sanidades, pero hizo mucho más. Hizo lo que nadie ha podido hacer, que es vivir una vida perfecta y morir como sustituto por nuestros pecados, cargando nuestro castigo. Y ese es el mensaje que le está dando Jesús al maestro de Israel. Tienes que nacer de nuevo. Si quieres ver el reino de los cielos, si quieres ver a Dios, si quieres estar en el cielo eternamente y para siempre dichoso, es necesario que nazcas de nuevo. Pero qué curioso que esta enseñanza, estas palabras le sonaba a chino mandarino a Nicodemo. Que lo hubiera hecho con un campesino hubiera sido normal, pero ¿qué pasaba con este maestro? Y ahora te quiero preguntar, ¿a qué te suena en tu corazón, en tu mente, cuando hablo del nuevo nacimiento? ¿A venir a una iglesia? ¿A bautizarte? ¿A cantar canciones? ¿A escuchar mensajes? ¡No! La salvación no la da ninguna iglesia, ni ningún pastor, ni ningún sacerdote, ni nadie, sino Cristo. Y lo que Jesús está diciendo es, tú reconoces que yo tengo una autoridad dada por Dios, pero como maestro, rabí, pero yo soy más que un maestro, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Hombre, que Daniel hace referencia. Yo soy el enviado para traerte salvación y para que tú vayas al cielo. Soy mucho más de lo que dicen los fariseos, los saduceos y lo que se dice en Israel de mí. Soy el Hijo del Hombre. Pero vemos un énfasis de Jesús increíble. Y es el último punto, el mensaje más importante, que es necesario que nazcáis de nuevo. ¿Tú quieres crear un perfecto fariseo en tu familia, con tus hijos? Tú dile qué no hacer y qué hacer. No mates, no robes, no fumas, no bebas, alarga la lista, todo lo que quieras, que está bien. Pero déjalo ahí. Y será un perfecto fariseo, será el número 1 en su clase, el más obediente, el más respetuoso, aquel por los cuales los profesores no pondrán ni una pega. Las visitas en casa se maravillarán de que les traiga el café, el pan, el colacao y la nocilla, sin que se lo pidan. Pero ya está. No esperes nada más de él, no esperes nada más de ella. Pero por el contrario, si tú lo que tú quieres hacer no es un fariseo, un perfecto fariseo cristiano evangélico, entonces tu mensaje tiene que ir acompañado de Cristo, de que Él es la salvación, de que la salvación no se obtiene por hacer y hacer, porque como Pablo dijo, no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera por obras, yo me podría gloriar, pero no es por obras, sino que es un regalo. Y ese es el mensaje más importante. Y vamos a ver el énfasis 3 veces repetido en este texto. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. 3 veces la misma enseñanza con diferentes matices, pero al fin y al cabo una. Seguimos leyendo. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él ya se está empezando a mostrar.
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto y ahora, como no entendían, lo lleva al Antiguo Testamento, a un hecho increíble, cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto y le hace el símil. Asimismo es necesario que el Hijo del Hombre se levante para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Le estaba diciendo, yo no soy simplemente un buen rabino. Yo soy el Hijo del Hombre, que he venido para entregar mi vida en rescate por muchos. Isaías 53, he venido para sufrir por vosotros, en vuestro lugar. Pero que no va a quedar todo ahí, sino que hay más. Porque yo, como Dios y como hombre, voy a vencer a la muerte, porque no peco. No voy a pecar, voy a vivir una vida perfecta conforme a la ley. Y voy a morir como sustituto. Así que cuando veas que yo me levanto, entonces ¿qué? Para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Para que cuando veas que la piedra de la tumba es rodada. Para cuando veas que el velo del templo se parte en dos, de arriba abajo, del cielo a la tierra, creas que yo soy el enviado, que yo soy el Hijo del Hombre, y entonces ¿qué? Tengas vida eterna. Ese es el mensaje más increíble y espectacular del mundo. El mensaje del Evangelio, las buenas noticias de que por nuestras capacidades somos completamente impotentes, estériles, no hay fruto en ninguna obra que podamos hacer, por buena que sea, porque necesitamos que tenga el sello perfecto de Cristo. Y voy concluyendo. Nacer de nuevo, nacer del agua. Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios surfeaba, se movía, pululaba por encima de las aguas. Es necesario nacer del Espíritu. Nicodemo, campeón, tú no puedes nacer de tu madre, zopenco. Pero no ves, ¿cómo vas a entrar si eres más grande que ella? No puedes, pero puedes nacer de alguien que es más grande que tú. Puedes nacer de lo alto, puedes nacer del agua, puedes nacer del Espíritu, puedes nacer de Dios. Porque esa es la única manera en la cual tú vas a poder ver el reino de los cielos. Y qué curioso que el versículo, o uno de los versículos más importantes, conocidos, predicados, memorizados, va justamente después del texto que hemos leído. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para la condenación, sino para la salvación, para que crean y sean salvos. Juan 3:16 y 17 son la guinda en el pastel de este mensaje, el más importante. Por lo tanto, lo que el Señor te dice en esta mañana es: ¿me conoces como maestro? ¿Me conoces como el ungido? Pero más allá, ¿me conoces como el Salvador? ¿Has experimentado ese nuevo nacimiento? Y ahora te digo, ¿qué es el nuevo nacimiento? Por si nos visitas por primera vez o nos estáis viendo a través de Zoom, de YouTube. El nuevo nacimiento es la obra soberana y divina que el Padre hace en aquel que pone su confianza en Jesús. El nuevo nacimiento es, como dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros naturalmente nacemos de la carne. Todos tenemos una madre. Todos. No venimos de Marte ni como Goku en una nave espacial y aterrizamos aquí. No, todos tenemos madre. Todos nacemos de la carne.
pero eso conlleva a que todos arrastramos el pecado. Lo que se conoce en la Biblia como el pecado original. Por eso, la inclinación natural del corazón de todo ser humano, sin excepción, es desobedecer. Estás para hacer lo malo. A vuestra hija y a vuestro hijo, no toques, ¡pam!, lo va a tocar. No coma, ¡pam!, lo va a comer. Y no le enseña a nadie, no le enseñáis seguro a desobedecer, pero desobedecen. Naturalmente porque el pecado está en ellos. Porque, como dice Pablo, porque por un hombre entró el pecado, pero también por un hombre salió el pecado. Entonces la obra del nuevo nacimiento es esa obra redentora que Dios soberanamente hace en aquellos que ponen su confianza en Jesús. Y quiero hacerte la pregunta: ¿has puesto tu confianza en Jesús? No en la iglesia, no en el pastor, no en tu amigo o en tu amiga que va a la iglesia. ¿Has puesto tu fe en Jesús? Porque si no la has puesto, déjame darte la buena noticia de que aún puedes ponerla. Mientras hay vida, hay esperanza. Y la buena noticia del Evangelio es que aun siendo pecadores, Dios nos amó y murió en nuestro lugar. Así que te ruego en el nombre de Jesús que te reconcilies con Dios, que le pidas perdón por haber vivido de espaldas a tu Creador que te ama y que envió a su Hijo a morir y a vivir por ti. Pero también puede ser que conozcas a Dios y que te hayas alejado, que por situaciones de la vida, desengaños amorosos, traiciones, enfermedades, muertes, lo que sea, te hayas alejado de Dios. Y hoy el Padre te dice, con los brazos abiertos, vuelve a casa. Vuelve a casa. No vas a estar mejor en ningún lado, sino en los brazos del Padre. Y nuestro Padre, que es el buen pastor, está como el padre del hijo pródigo. No esperaba en su casa a que llegara. No. El padre, cuando vio venir a su hijo arrepentido, dice que salió hacia él, porque lo amaba, aun suponiendo la honra, porque dice que se levantó en la túnica y salió corriendo, y eso era una deshonra para él. Pero da igual, mi hijo vuelve a casa. Y eso nos hablaría del oprobio y de la deshonra que Jesús sufriría por nuestro lugar. Pero Dios feliz lo hace, porque quiere volver a traer a su hijo a casa. Quiere abrazarlo, besarlo, ponerle la mejor túnica, las mejores sandalias y matar al cordero más grande. O también puede ser que tú vivas la vida cristiana y la estés viviendo de una manera buena, cercana, en obediencia, en sintonía, en comunión. Y entonces a ti te animo a que vayas a más, a que vayas por más, a que no te conformes con la superficie, sino a que entres a las profundidades del corazón y del amor de Dios en su palabra, a que sigas buceando y buceando en el océano del Evangelio, del amor de Dios. Así que este es el mensaje más importante del mundo, el nuevo nacimiento, el Evangelio.